Y Señor, venimos aquí con el deseo de alabarte, no solamente con nuestras voces, sino con nuestras vidas enteras. Mientras nosotros, Señor, te escuchamos hablar a nuestros corazones, nosotros nos arrepentimos donde estamos mal y nosotros nos abrimos que tu Espíritu Santo nos transforme y nos cambie más a la imagen de Cristo. Y Señor, pedimos que en todo eso tú seas alabado y glorificado. Gracias por este tiempo, Señor, y pedimos bendición sobre tu palabra mientras nosotros la exponemos hoy. Hable a cada uno de nuestros corazones en tu santo y precioso nombre. Todos dijeron amén y amén. Nosotros, bueno, hay una familia muy querida que nos va a dejar el día de hoy. Ellos están mudando a South Dakota, donde tienen un trabajo y van a empezar una nueva vida allá. Y yo quiero que nosotros despidamos a esta familia con nuestras oraciones y con nuestras bendiciones mientras el Señor tiene nuevas aventuras y oportunidades para ellos. Pues por favor voy a invitar que pase adelante Mario y Telma Sánchez y sus hijos Astrid, Luis y Rebeca, que pasen adelante. Y Mario va a cantar una canción por nosotros ahorita y la hermana va a exponer la palabra. Pasa adelante, no. ¿Por qué no nos compartes qué es lo que el Señor está haciendo, a dónde los está llevando, y solo para que la congregación esté al tanto y para que sepamos cómo estar orando por ustedes, ¿ok? Buenos días a cada uno de ustedes, hermanos. En realidad vamos a North Dakota, un poquito más frío. El contraste es bien grande, en realidad nosotros sabemos, pero también creemos que Dios no se equivoca y pues tiene planes también para nosotros allá, para nuestros hijos. Él ha abierto totalmente las puertas. Incluso la iglesia donde vamos también es gracias a Dios, la misma enseñanza, es toda la misma doctrina. Y un paréntesis en eso, estoy totalmente agradecido primero con Dios por habernos traído a este lugar, a este hermoso lugar donde aquí aprendimos a vivir en gracia y por gracia, en esa libertad que Él desde un principio nos prometió. Y ese yugo de religiosidad, ese yugo de esclavitud se quebró y fue aquí en este lugar. Doy gracias a Pastor Greg, a Pastor Cristian, Matías, Tony y otros más hermanos que nos ayudaron espiritualmente hablando muchísimo, y también sin conocernos nos apoyaron económicamente muchísimo. Estoy totalmente agradecido, y también mi familia. Es para nosotros un gran gusto habernos congregado aquí, un gran privilegio, un gran gozo habernos congregado aquí y conocer a muchos hermanos que ahora están y a otros que no están por determinada situación. Estamos totalmente agradecidos con Dios por todo eso, porque nos enseñó a vivir eso en gracia, no en libertinaje, sino en libertad. Y estamos totalmente agradecidos. Ah, sabemos que tenemos un compromiso primeramente con Dios, y no quiero desobedecerlo. Cuando lo he hecho y he puesto barreras, es cuando me ha ido peor o me ha ido mal. Y esta vez no lo quiero hacer. Él ha abierto todas las puertas. Nosotros no hemos hecho absolutamente nada más que obedecer. Pusimos trabas, nosotros mismos pusimos peros, pusimos todo lo que se podía hacer para no ir, pero no podemos, no se puede. Él ha cerrado puertas donde nosotros hemos querido entrar y ha abierto puertas donde tememos entrar, pero sabemos que confiamos que es de parte de Él. Confiamos plenamente que es de parte de Él.
les encargo sus oraciones para con nosotros, orar también unos con otros, no dejar que el enemigo venga y meta cizaña en este lugar. Amémonos, hermanos, sigamos creciendo, sobre todo en gracia, que es lo que se enseña en este lugar, no en libertinaje, sino en libertad. Gracias una vez más por todas sus bendiciones y gracias, Pastor Greg. Gracias. Así brevemente, hermanos, nomás estoy en el mismo sentir que mi esposo, llena de mucha gratitud, con cada uno de ustedes, porque sé que en muchos momentos, nos sostuvieron en oración. Y eso ha sido parte también de nuestro crecer, de nuestro avanzar en el Señor. Y también, hermanos, nos vamos, pero nos vamos llenos de amor, llenos de gratitud, llenos con una paz que solamente el Señor la da. También con un sentimiento de dolor, de tristeza, de saber que nos vamos a tener que ir de acá, dejando muchas memorias, pero es la voluntad de Dios y no podemos negarnos al llamado que el Señor nos ha hecho. Está usando vasos imperfectos para Él llevarse toda la gloria. No sabemos qué el Señor va a hacer con nosotros, dijo Pastor, es una aventura y estamos a la expectativa, pero la gloria es solamente para Él, hermanos. Así que sigamos adelante y que la bendición sobreabundante esté en este lugar y sus rostros proclamen y hablen por sí de la abundancia de la palabra que estamos recibiendo en este lugar. Así que bendiciones, hermanos. Bueno, nos da tristeza verlos ir porque nos hemos acercado y tenemos un gran cariño para ustedes y han sido una bendición para nosotros y es triste verlos, pero a la misma vez estamos emocionados porque sabemos que están obedeciendo al Señor, ¿ok? Y más que todo eso es lo que deseamos, que ustedes sigan al Señor y que le obedezcan. Y si el Señor les está llevando a North Dakota, es porque Él tiene un plan y un propósito para ustedes allá. Personalmente en su crecimiento, cosas que Él quiere enseñarles y desarrollar en sus vidas, además de ministerialmente, que ojalá la gracia que han experimentado y aprendido aquí en Calvario pueden ir a compartirlo allá y con otros, porque hay un mensaje que en verdad, en mi opinión, carece en nuestra comunidad hispana, es esa de la gracia pura del Señor. Pues nosotros no estamos despidiendo de ustedes, sino los estamos enviando como nuestros misioneros. ¿Ok? De ver que ustedes van a ir allá a compartir lo que han aprendido y lo que el Señor les ha enseñado mientras ha estado con nosotros. Y así hay alguna cosa que yo puedo decirles como sus pastores, que se aferren cada día más al Señor y dependan en Él, porque esto no va a ser un ajuste y un cambio fácil, ¿ok? Siempre va a haber retos, dificultades, trabajo, el ambiente, la escuela y todo. Pero aferren al Señor y Él los guiará por medio de este proceso, ¿ok? Y por eso quiero regalarles una Biblia, un recuerdo de nosotros aquí en Calvario. Y es una Biblia de estudio para su familia. Es la Biblia de estudio de Ryrie. Y si ustedes están buscando una Biblia de estudio, el de Ryrie es uno de los mejores, ¿ok? Y en verdad es uno de los que yo recomiendo. Y se los doy para que sí, ustedes sigan creciendo en su relación con el Señor, pero también recuerdan que este libro va a ser su guía y va a ser el fundamento de su familia y todo lo que ustedes hacen. Como cabeza del hogar te lo presento, ¿ok? Y queremos nosotros orar por usted. Y está el hermano Tony. Tony, pase adelante. Matías mencionó tu nombre, pase adelante. Vamos a orar por ellos. Y Cristian no pudo llegar. Está lloviendo muy fuerte donde está, es cierto. Un poco de agua para estos peruanos, ¿verdad?
Pero nosotros vamos a orar por ustedes y a pedir la bendición de Dios para ustedes y que el Señor les guíe, les fortalezca en todo lo que tienen que hacer, los cambios y todo lo demás. Y lleven el mensaje de la gracia a donde vayan, ¿ok? Oremos por ellos. Señor, gracias te damos por esta familia y por la bendición que ellos han sido en los años que han estado con nosotros. Gracias te damos por su amistad, por el labor de amor que han hecho para muchos de nosotros. Y gracias te damos, Señor, por esta familia y el ejemplo que son para muchos de nosotros. Una familia que se ama, que quiere, que juntos te están buscando y siguiendo. Y sí, hay tristeza en nuestro corazón al despedirnos de ellos, pero también hay un gozo al saber que usted los ha llamado y que ellos te están siguiendo, obedeciendo, Señor, que significa que tú tienes una gran aventura planeado para ellos. Pues nosotros pedimos que estés en todo este proceso. Y solo porque tú lo has llamado no significa que cada día va a ser fácil. Va a haber luchas y va a haber dificultades. Su fe será estirado y retado. Pero Señor, nosotros pedimos que ellos aprendan por medio de esto de aferrarse cada día más y más a ti. Pedimos, Señor, que tú proveas por todas sus necesidades en cuanto a trabajo, hospedaje, lugar donde vivir, escuela que asistir. Señor, denle sabiduría en las decisiones que tienen que tomar en ese respeto y provea, Señor, para cada uno de sus necesidades. Pedimos por la iglesia que han encontrado que pueden ellos ir y no solo seguir aprendiendo y creciendo, pero además, Señor, ser un parte productivo de ese cuerpo. Y que ellos pueden contribuir y ser tus instrumentos en ayudando a otros a experimentar y conocer de tu gracia. Pedimos por esta familia, Señor, y pedimos que derramas tus bendiciones sobre ellos. Guíalos, Señor, en cada paso que tienen que tomar. En tu santo y precioso nombre oramos. Y todos dijeron amén y amén. Que Dios le bendiga. Los queremos mucho. Y sepan que siempre tienen una familia aquí donde pueden venir y amarnos o visitarnos, o cuando se pone demasiado frío allá en North Dakota, pueden venir a thaw out, ¿cómo se dice thaw out? Derretirse un poco acá en Phoenix, ¿ok? Que Dios le bendiga. Bueno, esté seguro de despedirse de ellos al final del servicio, para que ellos sepan que estaremos orando y apoyándolos, ¿ok? Bueno, si tienen sus Biblias, familia, abramos al Evangelio de Marcos. Hoy vamos a terminar nuestra serie en las parábolas y vamos a ver dos parábolas que se tratan de la higuera. Las parábolas de las higueras. Y vamos a empezar en Marcos capítulo 11. Y solo siento que hay que orar otra vez para pedir la bendición del Señor sobre la palabra. Pues Señor, bendice tu palabra ahorita que vamos a abrirlo. Perdone los pecados de aquel que va a compartir hoy, Señor, porque son muchos. Y ayúdenos, Señor, ver a Cristo y solamente a Cristo. En tu santo nombre oramos. Amén y amén. Marcos capítulo 11, verso 12. ¿Todos ya lo han encontrado? Marcos 11, 12. Dice así: al día siguiente, lo que ha ocurrido es que Jesús ya hizo su entrada triunfal. Es la última semana en la vida de nuestro Señor. Él entró en Jerusalén montado sobre un pollino a los gritos de Hosana de todo el pueblo. Pero Él no se está hospedando en Jerusalén, sino está quedándose en Betania. Y todos los días Él va con sus discípulos de Betania a Jerusalén para ir a ministrar al pueblo durante el tiempo de las fiestas. Pues dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera con hojas,
fue a ver si quizá pudiera hallar algo en ella. Cuando llegó a ella, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Y Jesús, hablando a la higuera, dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos le estaban escuchando. Verso 20. Por la mañana, el siguiente día, cuando pasaban por el mismo camino y la misma higuera, vieron la higuera seca. ¿Desde qué? Las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Muy fascinante esta historia. Porque aquí nosotros leemos una historia y nos encontramos luchando con lo que Jesús dice y con lo que Jesús hace. Que Jesús maldice una higuera. Y como resultado, esta higuera se queda seco y muere. Y esto es muy fuera de carácter de nuestro Señor. Y aquellos de nosotros que somos ambientalistas decimos: ¿qué clase de personas Jesús? Dañando los árboles, ¿cómo se puede, verdad? O los que no tienen fe en Jesús dicen eso, dicen: ¿qué es esto? Jesús reaccionando en enojo, frustrado, maldiciendo una higuera porque no haya fruto de qué comer. Pues nosotros como creyentes nos encontramos dudando, rascando la cabeza, diciendo: ¿qué está pasando aquí? ¿Qué ondas con Jesús? Porque, como dije, eso es muy fuera de carácter por nuestro Señor. Nuestro Señor, que pasó la mayoría de su ministerio sanando a los enfermos, alimentando a los hambrientos, levantando los muertos, de repente hace un milagro que ya no es constructivo, sino destructivo. Este milagro no es constructivo, no es de bendición, sino es destructivo, trae maldición. Y es la única vez en las Escrituras donde vemos a Jesús actuar de esta manera. Pero decimos: ¿por qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué estaba pasando en el corazón del Señor? ¿Por qué estaba enojado? Yo sé que nosotros como hombres, cuando la tripa chica se coma a la grande, nos ponemos un poco, Pero esto de maldecir un árbol y hacer que se seque, ¿de qué se trata esto? Cualquier vez que nosotros encontramos un texto que nos es difícil de entender, la respuesta se encuentra en el contexto donde se encuentra ese verso. Cuando yo no entiendo un texto o me molesta un texto, tengo que estudiar su contexto, lo que está sucediendo alrededor del texto, antes y después, para poder mejor entender e interpretarlo. Pues, ¿qué ha estado sucediendo? Bueno, el día previo de esto, Jesús entró en Jerusalén a miles de personas que le gritaban y lo recibían. Era la entrada triunfal. Ustedes se acuerdan la película, ¿verdad? Jesús montado sobre un pollino, la gente está afuera con ramas de palmera, arrojándolo a la tierra, creando una alfombra sobre el cual él puede entrar en la ciudad, y la gente está clamando: Hosana, Hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas.
Esa palabra Osana es del hebreo, que significa sálvenos ya. Pues el pueblo recibe a Jesús diciendo: sálvenos ya, sálvenos ya. Pero Jesús no cae por el trampa que le tienen, porque Él sabe que próximamente el corazón del pueblo va a cambiar en contra de Él. Y los mismos que decían: Hosana, sálvenos ya, dirán: crucifícanle. Él sabe, el corazón del pueblo va a cambiar cuando ellos se dan cuenta de que Él no viene a liberarlos. Eso es lo que estaban proclamando: sálvenos ya. Ellos miraban a Jesús como, sí, el Mesías, pero en su entendimiento el Mesías sería un conquistador, un líder militar, un general, que formaría un ejército para poder ellos quitar el yugo de los romanos de encima de ellos y poder Israel nuevamente ser libres. Y cuando ellos decían Hosana, Hosana, estaban diciendo: sálvenos de esta opresión romana, sea nuestro rey, establezca el reino. Y no entendían que primeramente tenían que ser salvos de sus pecados, y de que antes que pudiera haber un reino, Jesús tenía que ir a la cruz. Y cuando ellos vieron de que Jesús no iba a tomar el trono, fue cuando ellos cambiaron de decir Hosana a crucifícale. Y es por eso que Jesús, sabiendo los corazones del pueblo, que Él no quedaba la noche en Jerusalén, sino todas las noches Él salía a Betania para quedarse con sus amigos María, Marta y Lázaro. Y por las mañanas regresaba a Jerusalén para seguir ministrando, para otra vez en la noche ir a Betania a hospedarse. Pues aquí estamos en el día después de la entrada triunfal. Jesús y sus discípulos están viniendo de Betania a Jerusalén, y mientras están caminando dice que ellos ven una higuera. Y Jesús dijo: qué suave. Me gustaría tener unos higos para comer, y bueno, veo que hay hojas en el árbol, y se arrima a buscar higos y no encuentra ninguna. ¿Por qué es eso curioso? Porque la higuera en Israel es un poco diferente a otros árboles, en que el árbol de la higuera allá produce primero su fruto y después sus hojas. En otras palabras, el árbol primeramente produce su fruto, y ya cuando el fruto se está madurando a punto de que uno lo puede cosechar, es cuando salen las hojas. Pues ellos ven este árbol de higuera lleno de hojas. Pues todos los que lo miran se suponen inmediatamente va a tener fruto, porque antes de las hojas se produce fruto. Pues se arriman, y lo que encuentran es que no hay fruto, son puras hojas. Este árbol tiene muchas hojas, tiene la apariencia de vitalidad, de ser fructífero, de ser saludable, pero era un engaño, era una mentira. Este árbol era una hipócrita. Y ahí está nuestra lección: la hipocresía. Eso es lo que Jesús está y va a enseñarnos el día de hoy, del peligro y del daño, y cómo debemos evitar hipocresía en nuestras vidas. ¿Qué es la hipocresía? La hipocresía es fingiendo
las cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente tenemos. Es produciendo hojas. La apariencia de que somos muy espirituales o muy esto o muy el otro. Mientras en verdad en nuestros corazones no es legítimo, no es cierto. Estaba yo pensando en la hipocresía y leí acerca de este restaurante en Nueva York. Este restaurante es un restaurante muy lujoso y un lugar donde esposos para esos cenas románticos llevan sus esposas o los novios a sus novias, ¿verdad? Y este restaurante tiene costumbre de cuando viene la pareja y se sienten y ellos entregan menúes al hombre y la mujer, les entregan 2 diferentes menúes. En el menú de los hombres tienen los precios verdaderos de toda la comida. Un bistec por $15. Pero donde las mujeres, los precios han sido triplicados. Dice $45. Pues las mujeres están, mira lo que está gastando en mí. Y él dice, compra lo que usted quiere, mi amor. Hipocresía. La hipocresía es algo que nosotros tenemos en todo nuestro ambiente, en toda nuestra cultura, pero hay gran peligro en ello, porque puede tener resultados devastadores. George MacDonald dijo que la mitad de la miseria que hay en el mundo es causado por individuos tratando de aparentar en vez de tratando de ser. Y eso es lo que es la hipocresía. Tratando de aparentar en vez de tratando de ser. Como este árbol de higuera estaba aparentando ser algo muy fructífero en vez de ser fructífero. Pues esta parábola nos habla y nos instruye acerca del peligro de la hipocresía. Y hay 3 maneras que quiero aplicar esto a nosotros hoy. 3 maneras que quiero que nosotros lo analicemos. Y primeramente que nosotros miremos, y se me olvidó mis transparencias aquí. Quiero que nosotros miramos una lección profética de cómo esta parábola nos habla acerca de la nación de Israel. Esta parábola era una lección a los discípulos, a nosotros, de la condición espiritual de Israel en los días de Jesús. ¿Cómo sacas eso? Porque Jeremías en el capítulo 8, Nahum en el capítulo 3 y Oseas en el capítulo 9, todos esos profetas del Antiguo Testamento usan el árbol de higuera como un símbolo de Israel. Y es cierto, hasta hoy en día, uno de los símbolos de Israel que están en sus monedas y en diferentes sellos que ellos tienen es el árbol de higuera. Eso es cierto nacionalmente, históricamente, y lo que vemos es aún bíblicamente. Muchas veces cuando Dios va a hablar acerca del futuro de Israel, habla de Israel como un árbol de higuera. Y eso es lo que Jesús está haciendo aquí. Al maldecir este árbol frondoso, lleno de hojas, pero sin fruto, un árbol hipócrita, está haciendo un comentario de la nación de Israel. Recuerda, el día anterior la gente recibió a Jesús con gritos de Hosana, sálvenos ya, sálvenos ya, y tirando sus ramas de palmera enfrente de él. Pero Jesús sabía que pronto estarían diciendo, crucifícanle.
que los saduceos y los fariseos iban a poder manipular los corazones del pueblo y tornarlos en contra de Jesús. Y dirían, hay que matarlo. Y lo que Jesús está diciendo es que la nación en este momento, de su perspectiva, es como el árbol de higuera, lleno de hojas, pero sin fruto. En Juan 5, Jesús dice, no puse Juan 5, ok. Escuchen. En Juan 5 Jesús dijo a los religiosos de sus días, examináis las escrituras, estudias la Biblia, porque vosotros pensáis que en ella tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Que la gente estaba tan aferrado a su religiosidad, a los ritos, a las reglas que seguían, a los sacrificios que daban, todo el culto que ellos seguían. Estaban ellos tan aferrados a esta religión. Pero dice, pero todas esas cosas se tratan de mí. Todos esos sacrificios están hablando acerca de lo que yo vendría a hacer. Todas esas fiestas que ustedes celebran hablan acerca de lo que yo iba a cumplir. Todas esas cosas, toda la religión en verdad habla de mí, pero lo están perdiendo. Y están tan aferrados a estas reglas y estos ritos y estos requerimientos que no lo están viendo, que se trata de mí, lo que necesitan es a mí. Y son como estos árboles llenos de hojas, tienen sus ritos y tienen sus ceremonias, tienen sus fiestas, tienen todas esas cosas que hacen, pero no hay fruto. Pero eso no es nada nuevo para Israel. Siglos antes habían caído en lo mismo. Siglos antes habían caído en esta religiosidad. Y se estaban aferrando a sus reglas y ritos y requerimientos a tal grado que el Señor dice, se han olvidado de mí. Y por eso tuvo que disciplinarlos. Y la disciplina era de permitir que un ejército enemigo invadiera y los conquistara, Babilonia y Asiria. Pero el profeta Jeremías les precaucionó, les advirtió que eso iba a suceder. Y él dice en Jeremías 8:13, dice, ciertamente los destruiré, declara el Señor. No habrá uvas en la vid, ni higos en la higuera. Otra vez, la higuera es Israel. Y la hoja se marchitará. Lo que les he dado pasará de ellos. Él dice, por su falta de fruto, de su falta de legítimo corazón para mí, dice, serán llevados en cautiverio. Y así sucedió. Israel fue desterrado, llevado en cautiverio. Pueden leer la historia de Daniel y verán lo que sucedió. Y lo que Jesús está diciendo es que eso volverá a ocurrir. Porque otra vez habían caído en la misma religiosidad de antes. ¿Y sabe? Sucedió. En el año 70 después de Cristo, 40 años después de lo que estamos leyendo, el emperador Tito, no, el general Tito, entró a Israel y lo destruyó. Pero fue una destrucción completa. Él no dejó piedra encima de piedra. Era una destrucción absoluta de la nación y de Jerusalén y del templo y de todo. Y los judíos fueron esparcidos por todo el mundo e Israel cesó de existir. ¿Por qué? Porque no estaba produciendo fruto. Y así permaneció Israel por casi 2000 años.
hasta que en 1948, después de lo que era la Segunda Guerra Mundial, y el mundo sintió un momento de compasión por los judíos, por lo que Hitler y los nazis habían hecho, que les regresaron a la tierra de Israel, y Israel renació nuevamente. Jesús habla proféticamente en Mateo 24 de esto y dice: y de la higuera aprended la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veis todas estas cosas, sabed que Él está cerca, a las puertas. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Dice, cuando tú ves a Israel nuevamente echando hojas, nuevamente creciendo ramas tiernas, cuando tú ves a Israel renacer, dice, ponga atención, presta atención, dice. Sabed que Él, Jesús, está cerca, a las puertas. Dice, en verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto sucede. En otras palabras, dice que el día, Jesús dijo, el día que ven a Israel renacer de la nada, es señal que mi regreso está cerca. Que esa generación que ve esas cosas no pasará antes que yo regrese. Lo que Jesús dice aquí es poderoso. Nos está dando a entender y saber señales de cuando Él regresará a esta tierra. Porque cuando Él, antes de ascender, le dijo a sus discípulos que Él regresaría para establecer su trono. Y está diciendo aquí, uno de los señales, una de las maneras que vas a saber que el tiempo está cerca es cuando ves Israel renacer de la nada. Que esté brotando hojas y brotando ramas tiernas. Es señal de que mi regreso está pronto. Esa generación no pasará. Ahora, si Israel renació en 1948, y esa generación que vio esas cosas no pasará antes que el Señor regrese, ¿qué tan cerca estamos? Bien cerca. Bien cerca. Pero la gran pregunta, el gran debate, ¿qué es una generación? Nosotros hablamos de generación, pero bíblicamente, ¿qué es una generación? Ahí es donde está el problema. Porque una generación bíblicamente puede ser de entre 40 a 100 años. A veces habla de las 4 generaciones de que Israel estuvo cautivo en Egipto, y ellos estuvieron cautivos, ¿qué? 400 años, pues 100 años cada generación. Hay otras ocasiones que se habla de una generación como 40 años. Pues ¿cuánto tiempo es una generación? Si esa misma generación que vio el establecimiento de Israel va a ver el regreso del Señor, ¿qué es que estamos mirando? Entre 40 a 100 años. Es lo mejor que yo puedo decir. En 40 años, después de 1948, significa 1988. Bueno, eso ya pasó. Y el Señor no ha regresado. Pues sabemos que tiene que ser más de 40 años. Pero si la Biblia, si está correcto lo que estamos diciendo, significa lo más que puede ser, son 100 años, que es 2048. ¿Qué año estamos ahorita? La gente está mirando sus relojes para ver. 2021, ¿ok? ¿Qué es tu punto? Estamos cerca. Jesús dijo, la generación que vio el renacimiento de Israel verá mi regreso. Estamos cerca. Que me dice que no hay tiempo de perder. No hay tiempo para desperdiciar en contando y compartiendo con otros. No hay tiempo que desperdiciar para compartir el evangelio con mis padres,
No hay tiempo de desperdiciar para poner mi vida en orden, asegurar que estoy viviendo para el Señor. No hay tiempo para desperdiciar. Pues cuando Jesús maldijo esa higuera, lo que estaba mostrando es la maldición de Israel, porque ellos se habían aferrado a la religiosidad en vez de buscar esa relación con el Señor. Pero sabemos que durante el tiempo de la tribulación, cuando nosotros estemos en el cielo y Dios derrama su ira sobre este mundo, será cuando Israel reconocerá a Jesús como su Mesías y habrá un enorme avivamiento. Y ese tiempo está cerca. Pues eso es la lección profética que el Señor nos enseña. La lección profética. Pero creo que también en esta parábola hay una lección práctica. Hay un mensaje no solamente a Israel, sino a la iglesia, a nosotros como una congregación. Hay algo que nosotros podemos aprender y sacar de esta parábola. Lo que miramos aquí es que Jesús y sus discípulos ven un árbol que externamente es muy atractivo. Externamente demuestra todas las señas de vida, de salud, de vitalidad. Mateo, cuando él cuenta esta parábola, nos ayuda a entender, nos da el sentido de que este árbol era orgulloso, que estaba en medio del camino, mostrando sus hojas, luciendo todo lo que tenía, pero que era hipócrita porque no tenía fruto. Leí en algún lugar esta semana que dice: la clave del éxito es sinceridad. Este árbol era hipócrita, ¿verdad? Y aquí dice: la clave del éxito es la sinceridad. Después el autor dice: una vez que has aprendido a fingir eso, lo has logrado todo. Y nuestra sociedad cree eso. Que mientras nosotros fingimos, damos la apariencia, es lo único que importa. Nosotros hablamos del este último año y medio han sido duros y estamos nosotros ahora mirando económicamente los efectos de lo que hemos pasado como una nación. Estamos empezando a ver los empleos, compañías cerrando, estamos mirando precios subir, estamos viendo escasez de ciertas cosas. Y estaba yo escuchando en las noticias y leyendo en el periódico US News World Report, que estaba hablando de que hay un fenómeno llevándose a cabo y no es la inflación, sino es lo que ellos llamando el shrinkation, not inflation but shrinkation. Shrink es de disminuir, es de encoger. Y dice: lo que está pasando es que no vemos los precios subir en los supermercados, pero si tú prestas atención a las cajas, tú vas a ver que aún las cajas del mismo tamaño están poniendo menos producto en la caja. La caja, lo exterior sigue igual. Y tú ves, el gran tambo para jabón para lavar tu ropa. Y dices: ok, esa es la que compramos y nos dura, mes. Y lo agarras y lo compras, pero ellos están poniendo menos jabón en esa caja y solo te va a durar 3 semanas, pero estás pagando como si fuera de 4 semanas. ¿Qué es lo que están haciendo? Es hipocresía. Dan la apariencia de algo, pero en lo interior es mucho menos, es muy diferente. Y creo que lo que Jesús está haciendo no solamente está criticando la hipocresía de la nación de Israel, pero queriendo que nosotros nos examinemos.
Y que nosotros nos miremos y digamos, soy yo como este árbol. Estoy yo mostrando o dando la apariencia de vida, de vitalidad, de espiritualidad. Muchas hojas, pero en verdad muy poco fruto. Mateo nos dice que este árbol estaba solo en el camino. Era una higuera solitaria. Y sabías que una higuera no puede ser fructífero si está en soledad. Porque depende de lo que se llama la polinización cruzada. Que los abejas y los pájaros estén polinizando árboles y cruzándolo. Y que depende de eso. Y que por esa razón este árbol estaba sin fruto, porque estaba en soledad. Y me hizo pensar un poco de cómo esto es cierto para mí, para ustedes. Que Dios no nos ha diseñado, no nos ha hecho de vivir en soledad y prosperar espiritualmente. Que nosotros como cristianos necesitamos el uno al otro. Necesitamos congregarnos. Necesitamos estar reuniéndonos. Necesitamos estar estimulándonos el uno al otro a las buenas obras. Dios no nos ha hecho vivir en soledad. Y les he compartido durante esta pandemia el peligro que yo siento que la iglesia ha caído. Y eso es que durante la pandemia tuvimos que hacer todo en línea. Y déjame decirte, gracias a Dios que vivimos en el siglo XXI. Porque yo durante la pandemia estaba leyendo de otras pandemias en la historia, como los días de Martín Lutero. Y en aquellos días cuando la plaga negra estaba matando estamos hablando de 10 de miles de personas al día en Alemania, que la gente estaba tomando sus familias y huyendo al campo para vivir aislado de todo el mundo. Y vivieron así de 2 a 3 años sin ver a nadie. ¿Te imaginas solo viendo la cara de tu esposo y de nadie más? Pues pone a cualquiera de mal humor, ¿verdad? Pero así tenían que hacer. No tenían teléfonos, no tenían FaceTime, no tenían Messenger, no tenían internet, no tenían Zoom. No tenían nada de los lujos que nosotros tenemos. Y se tuvieron que aislar. Yo digo, wow. Nosotros, gracias a Dios, tenemos esta tecnología y pudimos seguir poniendo sermones en línea y juntándonos por Zoom y comunicándonos y haciendo FaceTime y todo lo demás para ver cómo seguíamos y todo eso. Pero yo creo que por la tecnología muchos se han acomodado diciendo que suave. Antes tenía que despertarme a las 6:30 para hacer desayuno y bañar y vestir a los niños y asegurar que llegáramos a la iglesia a tiempo. Y llegamos y vamos y regresamos y llegamos a la casa, ya son las 1 de la tarde a comer, a hacer almuerzo y ya mucho trabajo. Pero qué suave que durante la pandemia todo estaba en internet. Si me quedaba en cama, podía ponerlo y verlo en YouTube a mi hora. Y podía mirar el servicio mientras yo doblaba la ropa o estaba pagando las cuentas en línea. Qué suave.
Y nosotros nos acostumbramos. Y muchos se han satisfecho en, yo voy a permanecer y seguir haciendo cosas en línea. De la generación de 20 a 40 años, 40% de esa comunidad no planea nunca jamás regresar a la iglesia, porque es más fácil. Y yo temo eso, porque Dios no nos ha diseñado de esa manera. Tenemos una necesidad de comunión cristiana. No nos ha diseñado de vivir en aislamiento, en soledad, pensando que podemos. Yo entiendo, durante la pandemia no había otro, y gracias a Dios que tuvimos esos recursos, pero ya no hay excusa. Y necesitamos estar juntándonos, necesitamos estar mirándonos, orando el uno por el otro. Yo permitiendo que gente hable a mi vida, yo compartir con ellos y retándonos, en buena forma retándonos, estimulándonos en crecimiento y apoyándonos y estando ahí el uno por el otro. Lo necesitamos, no es opción. ¿No me creen? Ok, vayan a sus Biblias, Hechos 2:42. Es iglesia, es estudio bíblico, pues miremos la Biblia, ¿verdad? Ok. Ay, quiere que abra mi Biblia. ¿Listos? ¿Qué? Quiero que lo leamos todos en una sola voz, bien fuerte, ¿ok? Y yo sé que tenemos diferentes traducciones, no importa, quizás diferentes idiomas, no importa. Hagámoslo todos juntos. Dice 2:42. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento de pan y a la oración. Nota. Esta está hablando de la iglesia primitiva. El Espíritu Santo cayó en el capítulo 1. Hubo un gran avivamiento. 2,000 gente recibe al Señor. La iglesia, boom, ha sido establecido. Pues ¿qué hacían? Dice, se dedicaban. ¿Qué es dedicación? Enfocado, entregado. No, dedicados continuamente. Si decir dedicados no es suficiente, pero dedicados continuamente, ¿verdad? A las, número 1, enseñanza de los apóstoles. Su primera prioridad, estudiar la Biblia. Estudiar la palabra de Dios. Ver lo que Dios dice a nosotros. ¿Qué era la segunda cosa? ¿Nadie? La comunión. Nota eso. El segundo esencial era comunión. Dios no nos ha creado para vivir en aislamiento. Necesitamos nosotros estar congregándonos, juntándonos. Y cuando no lo estamos haciendo, nos va a afectar espiritualmente. Pero a mí me gusta ir a la Gran Cañón o a las montañas, y ahí es donde yo convivo con el Señor. Yo no estoy diciendo que no puedes, pero no es igual. No es igual. Cuando Juan el apóstol en el libro Apocalipsis, él ve en su visión a Jesús en el primer capítulo. Dice que él ve a Jesús parado en medio de 7 candelabros. Luego dice que esos candelabros son la iglesia. ¿Y a dónde está Jesús? En medio de la iglesia. Sí, yo puedo encontrar al Señor en la cima de la montaña. Yo puedo convivir con el Señor al lado del lago. Yo no estoy diciendo que no.
pero no creo que es sustituto por estar en la congregación. Creo que hay una dinámica especial que ocurre cuando yo me junto con otros cristianos y todos abrimos la Biblia y estamos estudiándolo juntos, adorando juntos, orando juntos, que yo no puedo disfrutar o experimentar cuando estoy al lado del Gran Cañón o al lado de un lago. Yo necesito congregarme. Lo necesito. Y cuando no lo hago, bueno, soy como Tomás. Tomás, el que dudaba. Después que Jesús había muerto y resucitado, los discípulos todavía no lo han visto. Y nos dice que ellos se habían congregado en el aposento alto. Habían cerrado todas las ventanas y la puerta por temor de quizás venían tras ellos. Ya mataron a su Señor, quizás ellos van a venir a arrestarnos a nosotros. El Evangelio de Juan dice el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Eso es una escena que me hubiera encantado. Se sienten todos seguritos en sus lugares y ¡prum! Jesús aparece. ¡Ah! Y luego dice, y él aparece a ellos y él les da su Espíritu Santo y les bendice y todo. Pero luego dice, Tomás, uno de los 12, no estaba con ellos cuando Jesús vino. En otras palabras, solo había 10. Judas ya había muerto. Tomás estaba frustrado, desalentado, quizás decepcionado, como el Señor pudo hacer esto a nosotros. Y lo usó como excusa de no congregarse. ¿Y qué sucedió? Se perdió de ver la revelación de Jesucristo. Se perdió de estar en ese lugar cuando Jesús les apareció a ellos. Y lo que digo es que yo creo que cuando nosotros fallamos, perdemos nosotros de esa bendición espiritual del que el Señor se revele y nos hable a nosotros. Vayan a sus Biblias al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 10, verso 25. Dije 10, capítulo 2 quiero decir. Hebreos 2, 11 a 12. Nota lo que dice el autor de Hebreos. Por tanto, el que santifica. ¿Quién es el que santifica? Dios, ¿ok? Por tanto, el que santifica como los santificados. ¿Quiénes son los santificados? ¿Ok? Por tanto, tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, Dios. Por lo cual él, nota, él es E mayúscula, Jesús. Por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Pues nosotros somos hermanos de Jesús, ¿ok? Porque somos de un mismo Padre. Y Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos, diciendo, anunciaré, Dios, tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te cantaré himnos. ¿Vieron eso? Que cuando nosotros nos congregamos y estamos cantando himnos al Señor, Él dice, yo estoy presente, cantando himnos en medio de ellos. Hay una presencia. Si el Señor está en todo lugar y nunca me dejará, nunca me abandonará, pero hay una presencia especial cuando el Señor, cuando nosotros nos congregamos, que Él está entre los candelabros.
Él está entre la congregación. La palabra de Dios dice, escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre. Tengo otra traducción que es traducción gregoriano, que dice, escrito está, no solo de YouTube vivirá el hombre. Necesitamos esto. No debería ser opcional. Cuando ustedes comen como familia, cada uno se lleva su platillo a su propio cuarto y se come solo, o comen como familia. Hay algo que sucede cuando comamos como familia. Pues en esta parábola hay una lección profética, hay una lección práctica para la congregación. Y también hay una lección personal. Y me dicen que tengo 5 minutos, so tengo que apurarme en esto. No solamente me habla de esto del plan de Dios de Israel y su deseo para nosotros como congregación, pero creo que hay un mensaje para mí y para ti individualmente y personalmente. Jesús va por el camino, ve un árbol de higuera y busca fruto. ¿Por qué? Porque tiene hambre, quiere comer. Y cuando él ve que este árbol no tiene fruto, no tiene para saciar sus necesidades, maldice el árbol. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo el propósito por cual fue creado. No está cumpliendo su propósito, y eso es de dar fruto. Y yo te reto a pensar que quizás este árbol también me simboliza a mí, te simboliza a ti. Que nosotros fuimos creados para producir fruto, dice la Biblia. Tú y yo fuimos creados con el propósito de producir fruto. Fruto espiritual. Y tengo toda una lista que no tenemos tiempo para mirarlo, pero puede hablar de fruto en guiando otros a Cristo, fruto de la santidad y obediencia, fruto de la alabanza de nuestros labios, el fruto de las buenas obras, el fruto del Espíritu. Pero nosotros fuimos creados para producir fruto. ¿Y para quién es el fruto? ¿El árbol cuando produce fruto es para sí mismo? No. Es para los demás y es para el dueño del árbol, el que plantó el árbol. Y el fruto, a veces hablamos del fruto como si es para mí. No, el fruto es para él y para los demás. Pero primordialmente, encima de todo, es para él. Y lo que yo miro cuando examino esta parábola, que si yo soy el árbol, estoy produciendo en mi vida fruto que satisface a mi Señor, que está saciando a mi Señor. Está mi vida glorificándole a Él, honrándole a Él. O sea, trata más de mí, de mi reputación, de mi fama, de mi reconocimiento, de mi felicidad. ¿Se trata de mí o de Él? El libro de Colosenses, a ver si tengo el verso, tengo que saltear un montón de versos aquí. Dice, porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y qué? Para Él. Por eso existimos. Y mientras yo estoy viviendo mi vida creyendo que esta vida se trata de mí, de mi felicidad, de mis logros, de mí, voy a estar frustrado. Voy a ser como este árbol, higuera.
no productivo. Sí, maldecido. Hasta que entiendo que mi existencia, la razón que yo vivo es para Él, para glorificarle a Él. El fruto que produce es para la satisfacción de Él y no para mí. Pues, ¿qué debo de hacer? ¿Qué puedo hacer? Si veo hipocresía en mi vida, si miro que soy como ese árbol con muchas hojas, vengo a la iglesia, cargo mi enorme Biblia de 20 libras, estoy en diferentes estudios y te muestro toda esta espiritualidad, pero adentro yo sé que no estoy viviendo para mí mismo. Y todo es religión y no hay relación. ¿Qué debo de hacer? Miren conmigo, Lucas capítulo 13, verso 6, rapidito, para que puedo dejarlos ir. Lucas 13, verso 6. Lucas 13, 6 dice: y les dijo Jesús, les dijo esta parábola. Cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto de ella y no la halló. Suena similar a la otra, pero esto es diferente. Ya van a ver. Pues él fue a buscar, no encontró fruto en ella y dijo al viñador: mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Pues ¿qué hay que hacer? Córtalo, porque ha de cansar la tierra. Dice a su viñador: arranque este árbol, de nada sirve, no está produciendo fruto, está tomando espacio, está poniendo sombra donde no quiero que haya sombra. Arránquelo. Ya ha tenido oportunidad, pero el viñador intercede y dice, y él entonces respondió y le dijo: Señor, déjale por este año todavía, hasta que yo cabe alrededor de ella y le eche abono. Y si da fruto el año que viene, bien, y si no, córtala. Él dice: dele un año más. Un año más. Y dice: déjeme cavar de alrededor de ella. Déjeme cavar, déjeme exponer sus raíces. Dice: el problema con este árbol está en las raíces. Y si yo estoy examinando mi vida y yo estoy diciendo, ok, yo estoy aquí en la iglesia, yo vengo todos los domingos, yo pongo mi ofrenda en la cesta, yo sirvo en el ministerio de niños, yo estoy haciendo todas esas acciones, pero yo sé en mi vida, en mi interno estoy resecado. Que ya el gozo, el amor, la paz, esas cosas no lo siento. Hay una resequedad en mí. Que hay muchas hojas, pero yo sé que no hay fruto. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué hago? Y lo primero que él dice es: expone los raíces. Entienda que esto no es un problema de otros, sino de las raíces. De mi relación, mi tiempo personal con el Señor, de mi corazón para el Señor, de mi comunicación con el Señor. La respuesta no es hacer más y voluntariar más, sino es un problema de las raíces de mi relación con el Señor. Él dice: expone las raíces y échele abono. La palabra ahí en verdad es estiércol. Estiércol. Que nos debe de recordar de otro verso de Pablo en Filipenses, donde él habla de todos los logros que él ha hecho y al final dice: lo considero como estiércol, como basura a fin de ganar a Cristo. Todos mis logros son nada. Todo lo que yo hago, toda mi religiosidad es nada.
Lo único que importa es conocer a Cristo. ¿Y qué estás diciendo? Que si yo reconozco, si yo veo en mi vida que hay muchas hojas, mucha acción, pero poca relación, poca intimidad, tengo que exponer los raíces y expulsar todo ese a mí mismo, todo ese egoísmo, todo ese sentir de religiosidad, ese estiércol, dice Pablo. Deshacerme de ello es venir al Señor, es decir, Señor, yo reconozco que he sustituido hojas por fruto, religión por relación. Y lo rechazo todo. Me arrepiento de todo. Y lo que quiero es de conocerte a ti, de buscarte a ti, de que cada día mi meta sea de acercarme más a ti. No de hacer más por ti, eso vendrá como resultado después, sino de conocerte y buscarte a ti. Y el hombre y la mujer que reconoce eso, que ellos expulsan todo ese religiosidad y todo ese cosa y vienen al Señor para depender de Él, ellos producirán fruto que glorificará al Padre y bendecirá a los demás. Pues ¿qué es el mensaje de todo esto? En los tres sentidos es de cuidado con la hipocresía, de sustituir hojas por fruto, acción por relación. Dios no está interesado en lo que tú puedes hacer para Él, está interesado en ti. Eso es lo que Él quiere. Lo que yo hago para el Señor es como un resultado, lo que desborda, lo que resulta de mi relación con Él. Pero Él no se interesa en lo que tú puedes hacer para Él, se interesa en ti personalmente. Por eso Él murió. No para establecer una religión, sino para abrir las puertas para que hubiera una relación y pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados y encontrarnos a Él. Señor, perdónanos si nosotros hemos caído en religiosidad, si hemos sustituido acción por relación. Si hemos estado midiendo nuestra espiritualidad por las cosas que hacemos en vez de la intimidad que compartimos contigo, perdónanos. En Juan 15 tú dices que la rama que produce mucho fruto es el que permanece en ti, que dependa de ti, que está encontrando su vida en ti. Y eso es lo que queremos ser. Deseamos que fruto sea producido en nuestra vida porque sabemos, Señor, que eso te agrada. El agradarte, Señor, estamos cumpliendo el propósito de nuestra existencia y nosotros, Señor, somos bendecidos. Pero nuestro deseo es que tú seas glorificado. Y la manera que tú eres glorificado es cuando nosotros permanecemos, dependemos de ti. Si nosotros hemos sustituido
acciones por relación. Pensando lo que hacemos en el nombre del Señor es suficiente. Perdónanos. Porque sabemos lo que tú quieres es nuestro corazón. Y deseamos, Señor, ser higueras que te satisfacen y te bendicen. Pues nos comprometemos, Señor, de cada día de buscarte a ti. De que tú seas la prioridad de cada día. Y que nosotros, Señor, te busquemos y te conocemos y nos acerquemos más y más a ti cada día. Gracias te damos, Señor. Bendice a cada persona que está aquí. En tu santo y precioso nombre oramos. Amén. Muchos de nosotros miramos la Santa Cena como un acto religioso. Pero recordemos en cómo el Señor estableció este conmemorial. Fue durante una cena. Él estaba junto con sus discípulos, estaban comiendo, conviviendo, celebrando la Pascua. Y fue de ahí donde Él produjo el pan y el vino y le dio el simbolismo que esto es mi cuerpo y esto es mi sangre, y de comer y tomar esto en memoria de mí. Pero era un ambiente de una comida, de una cena, no en un catedral con inciensos y todo lo demás. Era en un convivio, porque el Señor estaba hablando de eso, de la comunión. De que es un tiempo cuando nosotros convivimos con Él, recordándole a Él, dándole gracias a Él. No meramente es un acto religioso, pero es algo que surge y fluye y estimula nuestra relación con Él. Nosotros le recordamos y le agradecemos. Pues Señor, nosotros venimos a esta comida, por decir, no como un acto religioso, sino por lo que es comunión. Es nosotros recordando, agradeciendo, adorándote a ti por lo que tú hiciste por nosotros. Pues te damos, Señor, te damos gracias por este pan que simboliza tu cuerpo, que fue inmolado por nuestros pecados. Y comemos esto hoy en memoria, en agradecimiento a ti. Comamos el pan. Y esta copa, Señor, nos recuerda de la sangre que derramaste. Porque es por la sangre que nosotros podemos ser perdonados, y es por medio del perdón que podemos tener una relación contigo.
Pues te damos gracias, Señor, por tu sacrificio. Y celebramos esa relación que ahora compartimos contigo, Señor. Probad y ved que el Señor es bueno. Y todos dijeron amén y amén.